Ahí escuchábamos a Sumo haciendo este clasicazo, abriendo una nueva hora en Punto Surf y con una tarde maravillosa con 8 grados en la ciudad. En un ratito voy a ver si me animo a leerte el Wingurú, Fede, porque yo no la tengo muy clara con la lectura del Wingurú, pero a lo mejor puedo hacer ahí una tratada, ¿no? Si está... Me gusta, Aye, me gusta, es osado de tu parte. Siempre. Me gusta eso. La osadía siempre. No sabemos, pero inventamos. Sí, estoy yo consternado con todo este asunto de lo que tiene que ver con la cópula de ballenas en las costas de Mar del Plata. Qué cosa esta, ¿no? Sí. Que no sabemos por qué las ballenas están prefiriendo ahora venirse... a buscar sus romances a las costas de Mar del Plata, y nosotros que nos gusta, por supuesto, que somos tejedores de hipótesis y nos gusta hablar sin saber, nos y decir encanta. Esto será por el calentamiento global, será porque las locaciones en Península Valdés ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran antes. Las instalaciones están... Pésimo servicio. Sí, para no hablar sin saber, es que hemos comunicadonos en un esfuerzo de producción, gracias a la Charly Sanguinetti y a todo nuestro equipo de producción, a dar con el señor Diego Rodríguez, que es biólogo marino especialista en ballenas. ¿Esto es cierto, Diego? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy contentos de poder hablar con vos, que sos una eminencia en este tema, realmente. Encantado, además, Diego, bienvenido. Le contamos a la gente que es investigador del CONICET, que estudiaste fuera del país, que estás especializado en este tema y que trabajás justamente con mamíferos grandes, ¿no? ¿Podemos decir? Exacto, con mamíferos marinos, ¿no? Mamíferos del mar. Marinos. Bueno, nos llamó la atención esta noticia, que seguramente es una noticia alegre, ¿no? De que se ha captado por primera vez. ¿Es cierto esto de la primera vez que se toman imágenes de ballenas reproduciéndose en nuestras aguas? Sí, mira, los que trabajamos en esto siempre esperamos la confirmación de los hechos, ¿no? Nosotros hacía varios años que veníamos registrando, principalmente Ricardo Bastida, que es surfer, quizás ustedes lo conozcan, hace varios años que viene registrando lo que se llama comportamiento de cópula, ¿no? O sea, son grupos de 2 o 3 ballenas, usualmente una hembra y varios machos, que digamos, lo que ocurre es por el tipo de cópula que es un tipo de cópula que se llama promiscua, en donde varios machos fecundan a una hembra. Entonces hay toda una serie de movimientos, ¿no? Que la hembra se queda en superficie, los machos tratan de dar la vuelta y demás. Son tipos de comportamiento que cuando uno los observa, presume que es un comportamiento de cópula. Nosotros hace varios años que estamos registrando esto en las aguas de la provincia de Buenos Aires, pero como decía recién Fede, es la primera vez que nosotros podemos confirmarlo a través de unos vuelos en drones de un colega, Andrei, que siempre está ahí sobre las ballenas. Entonces, a partir de ese momento, nosotros sí pudimos confirmar una potencial cópula aquí en las costas de Mar del Plata. Entonces, hace varios años que venimos registrándolos, pero ahora sí ya tenemos la confirmación. Y vieron, hay veces los biólogos no nos tiramos a la pileta sin tener todas las pruebas, ¿no? Pero sabíamos que esto potencialmente estaba ocurriendo y ahora lo confirmamos. Bueno, bien, me gusta esto de que los biólogos marinos no se quieran tirar a la pileta. Tienen que saber que está llena para tirarse, si no, no se tiran. Está muy bien. Está muy bien. Una cosa quiero preguntar, y que cuando me hablas de esto, que siempre puede surgir el chiste fácil a partir de lo que se llama esto de los promiscuos y qué sé yo. Bien. ¿Tiene que ver esto con, seriamente lo digo, con que haya una desproporción porque estos mamíferos es que están quedando pocos, ¿o no? O yo tengo mala información, y tenga que ver con una proporción entre machos y hembras en los ejemplares que están quedando? No, mira, esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos sistemas de apareamiento. El sistema de apareamiento es un poco lo que vos acabás de decir. ¿Qué proporción de sexos hay
al momento de la cópula. Se llama promiscuo cuando hay un número muy reducido de hembras en función de un gran número de machos. O sea, vamos un poquito más para atrás. En general, los que compiten por el acceso a las hembras son los machos. Nosotros tenemos esa idea en la cabeza de los lobos marinos, por ejemplo, esos combates, o los elefantes marinos, esos combates que se dan en la playa y demás. Esas competencias, ese concepto del macho alfa y demás, esa competencia se da previa a la cópula. O sea, se da entre machos para acceder a la cópula. El mar es un ambiente tridimensional, en donde es mucho más difícil retener a un grupo de hembras, por ejemplo. Es mucho más fácil que las hembras pueden irse de un lado al otro. Entonces, en algunas especies tienen lo que se llama competencia espermática. ¿Qué significa esto? Varios machos fecundan a una hembra y compiten, digamos, los espermatozoides de esos machos por fecundar el óvulo de la hembra. Entonces, cuanto mayor volumen de esperma produzca un macho, mayor probabilidad de fecundar. Entonces no hay una competencia, es más, hay una cooperación entre los machos para que todos puedan fecundarla. Por eso se llama promiscua. Entonces, en algunos casos las hembras se ponen o panza arriba para evitar mostrar la vagina cerca del pene de los machos, y los machos la dan vuelta para favorecer la cópula de otros machos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para eso las ballenas francas tienen que producir una enorme cantidad de esperma. Son los testículos más grandes que hay en la naturaleza, son los de la ballena franca. Ustedes calculen que un animal como los que por nosotros podemos ver acá, ¿no? De unas 40 toneladas, unos 14, 15 metros de largo, tiene, cada testículo pesa aproximadamente 500 kilos, es como un Fiat 600 cada uno. Entonces produce una enorme cantidad de esperma. Entonces esa estrategia se conoce como competencia espermática. No hay una competencia física entre los machos, pero sí por quién produce una mayor cantidad de esperma para fecundar a esa hembra. Eso es más o menos la idea que tenemos. Y no es porque las especies estén reducidas, que de hecho sí lo están, sino porque es un tipo de sistema de apareamiento. Se dan muchas especies esto, y en algunas especies de mamíferos terrestres la hembra retiene el esperma por muchos meses, retiene esperma vivo durante muchos meses. Entonces la fecundación se va dando secuencialmente, ¿no? Se llama competencia espermática. Entonces nosotros lo que vemos es un comportamiento cooperativo de los machos para fecundar una hembra. Bien. Qué interesante lo que contás, que es decir que, claro, no hay una lucha, digamos, cuerpo a cuerpo, sino que al revés. Por eso, claro, lo llamás promiscuo, porque están todos de acuerdo, son fiesteras. Tal cual. Está muy bien. Bueno, a mí me interesa saber esto de el espacio a donde ahora se da esta novedad, ¿no? Porque sabemos que hay 2 puntos, ¿no? Más cerca de Brasil y en Península de Valdés, a donde las ballenas se van movilizando para este momento del año del apareamiento. ¿Por qué ahora en Mar del Plata? Bueno, mira, lo primero que tenemos que ver es una cuestión geográfica. Nosotros estamos a mitad de camino entre los dos grupos, ¿no? Como decías vos, cerca de Florianópolis y Península Valdés. Las ballenas tienen un ciclo anual. Ajá. Entonces, se concentran para reproducirse en esos lugares y se dispersan para alimentarse. La alimentación es fundamentalmente en el verano. Entonces, cuando los animales van a concentrarse a las zonas reproductivas, no necesariamente se quedan en una zona reproductiva, ahí hay un movimiento de animales entre Brasil y la Argentina. Entonces, tanto las costas de Uruguay, que también hay un fenómeno de aparición de ballenas, como las costas de la provincia de Buenos Aires y las costas por ejemplo, del sur de Chubut o Santa Cruz, hay un número creciente de animales, cada vez se ven más. Se ven más frecuentemente y los grupos son cada vez más grandes. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque afortunadamente la ballena franca se está recuperando. Hace varias décadas que está aumentando el número de animales. ¿Cómo los biólogos, digamos, qué elementos nosotros tomamos de la naturaleza para saber que una población está aumentando? El número de nacimientos.
Yo siempre cuento la misma historia. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo siendo estudiante fue hacer las estimaciones de la población de ballenas francas en Península Valdés a principios de los 80. En ese momento nacían entre 35 y 45 cachorros por año. Hoy superan los 600 o 700 cachorros por año que nacen. O sea, está en franco aumento. Cuando las poblaciones aumentan, en general, se comienzan a dispersar también a zonas que no son totalmente óptimas, ¿sí? La Península Valdés, si ustedes tienen la suerte de conocerlo, son bahías cerradas, muy someras, muy tranquilas, muy similar a lo que ocurre en Florianópolis, en Santa Catarina. Es muy distinto. Aquí es una costa abierta, digamos, lo que se llama de moda batida, que está perpendicular a los vientos predominantes, o sea, no es un hábitat óptimo. Pero cuando las poblaciones comienzan a aumentar, y un poco lo tomo lo que ustedes estaban comentando antes, ¿no? Ya no es nada como era, ¿no? Quizás Península Valdés está un poco saturado en términos de cantidad de animales y se están moviendo hacia zonas que son menos óptimas, pero que también podrían ser potenciales áreas reproductivas. También nosotros tenemos una deformación cultural. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ver las ballenas y a ver que están en Península Valdés cuando sus poblaciones están más reducidas. Pero nosotros no sabemos si hace 500 años todo esto era una gran zona de reproducción. No lo sabemos. Claro. A partir de que diezmamos las ballenas empezamos a ver que se recuperan a las décadas. Entonces, quizás yo no diría, no podría asegurar que se va a transformar en una zona reproductiva, pero que sí vamos a tener algunos ejemplares reproduciéndose, lo que nos trae obviamente muchísima responsabilidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, ¿vos pensás que esto tiene que ver con todas las leyes internacionales que ha habido en los últimos, no sé, 40 años para proteger esta especie? Mirá, esta especie está protegida desde la década del 20. Mucho más, claro. Muchísimo más. Y más. La recuperación comenzó a verse a partir de la década del 90, o sea, casi 70 años después. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces esas cosas pasan en la naturaleza. Nosotros queremos que ocurra todo rápido y que ocurra cuando hacemos una acción. Y la naturaleza no funciona de esa manera. Entonces, muchas veces ahora estamos en un periodo efervescente respecto a la ciencia, ¿no? En nuestro país, y nos cuesta pensar esto, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora probablemente lo vean nuestros nietos, ¿no? Pero esa es la naturaleza. La naturaleza es así. No podemos nosotros forzar los ciclos de la naturaleza, y mucho menos con leyes o con intentos de protección. Totalmente. Tal cual, claro que sí. Ya sabemos que para el planeta 1000 años o 2000 años en la vida de nosotros, cada individuo ser humano, es 100 años es un montón, y para el planeta Tierra es un chiste, es un Mirá, estornudo. yo te voy a contar una anécdota. Hace unos años yo doy clases en la carrera de turismo y en la carrera de biología, y hace unos años invitamos a la doctora Matilde Rusticucci, que es una investigadora de la UBA, que forma parte del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, son los que hacen todos los modelos de qué es lo que está pasando con el clima, y le invitamos a dar una charla a Cámara del Plata, y cuando terminó, bueno, empezaron a hacer preguntas, y yo tenía una pregunta real, ¿no? Y le digo, mira, Matilde, si nosotros hoy en día, mañana, o sea, a partir del martes, todo el mundo dejara de emitir gases de efecto invernadero, mañana, ¿cuándo podríamos empezar a volver a etapas previas y digamos, a disminuir los efectos del cambio climático? Y él me dijo, es muy simple, más o menos un siglo. Esa es la inercia que tiene la atmósfera, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que entender. No significa que nosotros hagamos las cosas ahora, que vaya a pasar pasado mañana, ni porque no pasen más pasado mañana las tenemos que dejar de hacer. Sabemos que las necesitamos hacer para el futuro. Perfecto, me encanta eso que estás diciendo para entenderlo en esos términos, y decía alguien el otro día, leí que decía, una sociedad se hace fuerte cuando un hombre viejo planta un árbol sabiendo que no va a poder descansar a la sombra de ese árbol. Tenemos que entender que tenemos que empezar a hacer cosas para que
disfruten personas que no vamos a hacer nosotros. Absolutamente. Totalmente. Estamos hablando con el doctor Diego Rodríguez, biólogo marino, y quería preguntarte a propósito de esto que me decís, de una población que se va llenando y que van a buscar otros lugares. ¿No tiene esto que ver con las temperaturas del mar, porque hablabas de como unas penínsulas, unos mares que no sufren tanto las corrientes naturales de un mar abierto, que lleguen a las costas de Mar del Plata? ¿No tiene nada que ver con la temperatura del mar o hay algo que esté pasando con eso? No, en términos generales no, porque los mamíferos, estos son mamíferos de climas templados y templados fríos, que tienen una diferencia de temperatura bastante grande. Pensá que nosotros, no sé, puede estar el mar en 18, 20 grados, pero se alimentan en zonas donde el mar está a 2 o 3 grados, ¿no? En general, los mamíferos marinos que tienen mayor impacto son aquellos que están asociados al hielo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de las focas, de los osos polares y demás. Pero no es un movimiento que esté asociado con cambios tan pequeños en la temperatura. En general no, y está dentro de la distribución normal de la especie, ¿no? Es las áreas geográficas donde encontramos estas especies, no al menos en este caso de las ballenas, ¿no? Yo te quería preguntar sobre esto de tomar acciones para cuidar esta responsabilidad tan grande que tenemos, que es recibir, por ejemplo, a las ballenas en nuestras costas y poder ver este espectáculo maravilloso de la naturaleza. Estuve leyendo que se han aplicado nuevos protocolos, por ejemplo, en prefectura para la navegación más cercana a la costa. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros en el año 2018, antes de la pandemia, formamos una mesa de trabajo aquí en el Partido General Pueyrredón, en donde está la municipalidad, el Museo Scaglia, la universidad, la prefectura, Defensa Civil, los clubes náuticos y demás, para comenzar a ver un poco este tema. ¿Por qué? Porque la mayor frecuencia de animales en una ciudad, en donde cada vez son más frecuentes las actividades en el mar, plantea un escenario de conflicto. Y nosotros, y en esto somos muy claros, desalentamos cualquier tipo de propuesta de avistaje embarcado. Mar del Plata es una ciudad hermosa que tiene las condiciones óptimas para ver los animales desde la costa, 40 kilómetros de servicios turísticos, y no hay cosa más hermosa de cuando vienen los animales que la gente pare, saque su reposera y se ponga a tomar mate mirando las ballenas. Es algo que no... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Te escuchamos, Diego. Te escuchamos. Hola, Diego. Lo perdimos un poco, ya lo vamos a recuperar. Era muy interesante lo que nos estaba diciendo. Ahí está. Pero ahí se cortó, ahí volví de vuelta. Bien. Sí, retomamos. Te decía que nosotros desaconsejamos cualquier tipo de avistaje embarcado, fomentamos que la gente vaya a la costa a verlas. Y pensá que vos estás en la costa con tus hijos mirándolo, probablemente sea la primera vez que veas ballenas en tu vida, y viene un irresponsable y con un bote y trata de acercarse y la ballena se va. Sí. Entonces por una acción todos pierden la posibilidad de ver las ballenas. Lo que no significa que nosotros hagamos salir a todo el mundo del agua cuando aparece una ballena, sino decirle, señores, hay encuentros que no son programados y sepamos qué hacer, nada más. Bien. Porque cuando estamos en el agua, el que maneja la relación es la ballena. Nosotros podemos pensar que vamos con un bote, nos ponemos adelante, hacemos esto, hacemos el otro, y nosotros manejamos de dónde verlo. Bueno, olvídense, las ballenas siempre manejan la situación. Entonces, trabajamos mucho con prefectura y se generó una directriz, una disposición que plantea ciertos límites para que la gente no se acerque más de lo que se tiene que acercar, que las pueda ver perfectamente. Si vamos a suponer vos estás con un bote o con un kayak o con una tabla de surf y la ballena se acerca, no hay ningún problema. Si la ballena se acerca quiere decir que quiere interactuar. En general no hay ningún tipo de peligro. El peligro ocurre al revés. Cuando nosotros nos acercamos a las ballenas o las sorprendemos o queremos acorralarlas de alguna manera, y eso nunca termina bien. Entonces, la idea general es tratar de que nosotros queremos que las ballenas se queden. O sea, usualmente están 3-4 días dando vuelta, entonces
todo lo que nosotros podamos hacer para que las ballenas se queden en Mar del Plata, más tiempo las vamos a tener. ¿Por qué? Porque si los animales están cerca de la costa y nosotros las molestamos, se van 2 o 3 millas afuera, van a seguir estando, pero nosotros no las vamos a disfrutar. Entonces, en una ciudad tan hermosa como Mar del Plata, encima tener ballenas es una bendición. Entonces, y otra cosa que también uno tiene que tener en cuenta, la ballena, y hace un tiempo se armó una discusión insólita sobre la presencia de las ballenas en los billetes de 200 pesos. Increíble en un país, en un mundo civilizado que se discutan esas cosas, pero la ballena franca es un monumento natural. El monumento natural tiene el mismo estatus legal que un monumento histórico. Por ejemplo, la Casa de Tucumán. Sí. Por ejemplo, el Monumento a la Bandera. Por ejemplo, el Cabildo. Sí. O el complejo Bustillo, el complejo del Casino. Es un monumento histórico nacional. ¿Qué pasará si mañana alguien saca la Casa de Tucumán y la trae a Mar del Plata? Todo el mundo la protegería, obviamente, porque es la Casa de Tucumán. Bueno, las ballenas legalmente tienen el mismo nivel de protección. Pensémoslo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, que vengan ballenas, nos encanta, pero aparte nos trae una enorme responsabilidad, más aún a todos los que estamos en el agua. Entonces, nadie dice que no se acerquen, nadie dice que disfruten, lo que tenemos que hacer son las acciones correctas para que sigan viniendo año a año. Eso es todo, no es más complicado que eso, es sencillo de entender y sencillo de aprender. Totalmente. Bueno, vos que estás ligado a los dos mundos, ¿no? Al de la biología, al estudio del mar y de los animales, pero también a lo que tiene que ver con el turismo y lo que una de las industrias más grandes de esta ciudad es el turismo. Exactamente. ¿Cómo beneficiarías o cómo beneficia turísticamente este fenómeno que se está dando? ¿Qué podría pasar si nos lo tomáramos en serio, esto de el avistaje de ballenas acá? Mirá, yo te digo una cosa, ustedes cuando estaban empezando, vos le dijiste a Fede que querías ver el Wingurú para ver qué es lo que iba a pasar con el estado del tiempo, ¿no? Bueno, para lo que yo hice surf cuando era muy chico, en ese momento nos pasábamos el dato donde estaban las olas. Sí. Hoy prendes la televisión y tenés un canal donde te dice dónde están las olas, ¿sí? Sería bárbaro que en 2 años tengamos un canal en donde te dicen dónde están las ballenas. Hermoso, y cómo ir a ver. Sí. Total. ¿Sí o no? Sí, hermosísimo. ¿Entendés? Entonces, esa es la lógica, que todo el mundo tenga en su teléfono celular, hay ballenas. De hecho, lo armamos nosotros un grupo en donde la gente puede sumarse y inmediatamente que tenemos un dato, mandamos y la gente va a los acantilados, a un lado, al otro, a verla desde la costa y a pasar un buen rato. Yo tengo muchos colegas que trabajan en la Patagonia, obviamente en mamíferos marinos, y siempre les hago la misma advertencia. Les digo, ustedes tienen unas colonias de lobos marinos inmensos, hermosos animales que pueden ver en la Patagonia, bárbaro. Pero el 90% de los argentinos conoce los lobos marinos por la colonia del puerto de Mar del Plata. Al cual. Entonces, les digo, tengan en cuenta que en algunos años el 90% de los argentinos va a conocer las ballenas francas no por ir a Península Valdés, sino por verlas en Mar del Plata. Entonces, eso aporta mucho más. Vos pensá el movimiento que tiene. Hoy en día Mar del Plata recibe la misma cantidad de turistas durante el invierno que durante el verano. Pensá ballenas un fin de semana largo de octubre, noviembre, con mar lindo. Es un espectáculo, es un valor que estamos sumando nosotros a lo que tenemos. Y cuando hablo de Mar del Plata, hablo de Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Pinamar. Sí, Chapadmalal, ¿sí? Todo lo que es la zona. Porque para ellas son 10 minutos ir de Chapadmalal. Tal cual. Nosotros trabajamos mucho en Chapadmalal porque una colega del laboratorio trabaja en sonido, de delfines, entonces vamos ahí a grabar y con los guardavidas ahí trabajamos en conjunto y todo. Pero bueno, pensémoslo de esa manera, no es necesario y es falso y hay estudios que demuestran exactamente lo contrario, que la mayor experiencia turística es cuando vos estás cerquita de una ballena. Esto no es así. No es cierto. O sea, no hay una relación directa en estar encima de una ballena que disfrutar el momento, ¿no? Entonces, yo creo que se abre la posibilidad de tener un valor más para Mar del Plata y para toda la provincia de Buenos Aires y dar también un ejemplo de cómo puede respetarse esa distancia y cómo puede respetarse la presencia de un animal disfrutándola. Totalmente. Eso te quería preguntar, Diego, porque por ahí voy a preguntar una pavada.
porque se me ocurre enseguida que No por hay ahí va a pavada. haber, No hay pavada. por ahí va a La haber, gente no pregunta pavada, la gente pregunta por- lo que quiere saber. por ahí va a haber vivos que hagan un barquito y hagan una excursión y consigan, viste, supuesto. viste, que te digan, Sí, te sí. llevo a avistar y qué sé yo de cerca. Y en esto te quería preguntar, porque durante mucho tiempo la ballena iluminó al mundo, ¿no? Moby Dick fue para todos nosotros los chicos, yo Tal que cual. leí el libro Moby Dick y mostraban tantas fantasías, ¿no? Ujú. Y tantas, se puede ensañar tanto una ballena, es decir, hay una relación, ¿qué relación hay entre la ballena y el hombre? ¿Le teme, no le da bola? ¿Les quedó un recuerdo como animal, como decir, acá están los seres humanos, acá están los barcos que nos... Mira, no, la verdad que yo te diría que no, porque digamos ya por el tiempo que ha pasado, no hay ballenas vivas de esa edad. O hay, pero no se acuerdan, porque hay una ballena franca, que es la ballena franca de Groenlandia, que es esa que a veces ustedes ven que cazan los esquimales de manera así artesanal digamos, ritual y demás. Hace unos pocos años cazaron una ballena y encontraron un hierro adentro, un pedacito de hierro en la grasa, y era un arpón vasco del 1600, o sea, son animales que ¡Wow! tienen más de 400 años. Pero no, lo que sí puede estar ocurriendo acá en el sur, digamos en el sur, no, en el Atlántico Sur, es que probablemente alguna de las ballenas que estén aquí hayan nacido ya con actividad turística en Península Valdés. Mira. De hecho, hay muchos nacidos que ya son madres, entonces también no nos olvidemos, bueno, daría para hablar varios días, pero los cetáceos son uno de los grupos en donde está confirmado la cultura, o sea, el traspaso cultural de generación en generación, de conocimiento y demás, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es solo para los seres humanos, nos estamos equivocando, ¿no? Pero te diría que no hay nada científicamente probado, es bastante poco probable que ocurra eso, esa memoria después de tantos años, ¿no? Estamos hablando de casi un siglo, ¿no? De Claro. que se acuerde, claro, de eso que venía Exacto. pasando, de que nosotros las explotábamos para hacer Exactamente, luz, exactamente. para iluminar el mundo hasta la aparición del petróleo. ¿Cuánto tarda una ballena en recorrer, dar la vuelta al mundo? ¿En un año lo hace? No dan la vuelta al mundo. No dan la vuelta al mundo. Hacen un movimiento desde las zonas más frías a las zonas menos frías. Hacen este movimiento. Hacen muy poco movimiento de este tipo, ¿no? Sí, por supuesto, en el Pacífico Norte, por ejemplo, otro tipo de ballenas van, digamos, de Hawái hasta Alaska y demás, pero son semanas, son muy rápidas cuando O van sea, nadando. se mueven del polo al Ecuador, digamos, en Exactamente, ese tránsito. exactamente. Ah, mira, yo pensé que hacían mucho a más distancia. Bueno, igual es una bocha de distancia, ¿no? Pero pensé que también. No, en general hay pocas especies, no así las aves, por ahí uno tiene la lógica de las aves que cruzan, sí. claro, no tienen esa lógica. En general los mamíferos, el Ecuador es un límite, entonces hay poblaciones del hemisferio norte o especies del hemisferio norte y especies del hemisferio sur, o sea, hay especies que se llaman cosmopolitas, o sea, que viven en todos los mares del mundo, pero que tienen poblaciones distintas entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Qué buena data esa. Diego Rodríguez, biólogo marino, profesor, me quedaría hablando Un montón. un montón, porque Un hay tantas montón. cosas que me gustaría preguntar y de otras especies, porque nosotros abordamos las ballenas a partir de esta noticia que nos llegó y que nos parecía y que queríamos desarrollar, pero dijimos, vamos a hablar con alguien que sepa, ¿no? claro. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos a vos por recibirnos y por darnos este espacio y por contarnos todo esto. Sos muy amable y nos queda, yo me quedo con esto, ¿no? En buena hora, bienvenidas las ballenas a Mar del Plata. Absolutamente. Y respeto. Tenemos que empezar a respetar la naturaleza otra vez. Fuimos para atrás mucho en eso, ¿no? Tal cual, absolutamente. Digamos, de pensar que éramos el centro a pensar de que somos parte. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y vuelvo a repetirte, y creo que todos nos debemos la responsabilidad de esto. Todo lo que estuvimos hablando ahora, no es algo que yo lo haya hecho.
Algunas cosas hice, otras cosas aprendí de otros que lo hicieron. Y expandir el conocimiento, que es lo que estamos hablando, y ir derribando fronteras del conocimiento, eso es la ciencia. Sí. Hoy en día estamos discutiendo sobre si tenemos que romper todo, vender todo y demás. Eso sería nuestra propia muerte. Expandir el conocimiento, se expande en todas las ciencias, la medicina, el derecho, la economía, la biología, la ingeniería. Entonces nosotros, digamos, nuestra cultura se basa en el conocimiento. Estamos en una época en que el conocimiento es lo que ocurre, es lo que manda. Las comunicaciones, ustedes que están en la prensa lo saben perfectamente, ¿no? Cómo ha cambiado en 5 años la forma de producir un programa, por ejemplo, o la forma de emitir conocimiento y demás. Entonces, todo eso es porque hay gente que se hace preguntas y se la quiere responder. Quizás al momento de hacerse la pregunta no tenían claro para qué servía la respuesta. Pero otro, y como te vuelvo a lo que vos decías, Fede, quizás el nieto de una persona empezó a preguntarse para qué era bueno esto y lo llevó a otra escala. Eso es la ciencia. Y lo que no podemos perder en la Argentina es la ciencia. Excelente, yo me quedo con eso. Te iba a preguntar, no me quería meter en un tema político, pero sí me parecía importante destacar esto, ¿no? De la importancia no es político, es cultural. Es cultural, no, pero justamente como fue el centro del debate político de la semana, por supuesto, te iba a preguntar cuál es la importancia del CONICET, pero vos ya me lo contestaste solo, porque es eso, es el conocimiento, es poder avanzar en el conocimiento. Hacemos la ciencia, y olvídate del CONICET, porque también están en las universidades, en otras instituciones y demás. Lo que hace básicamente son 2 cosas. Primero, ampliar la frontera del conocimiento. Y segundo, formar jóvenes que estén capacitados para la próxima generación estar más arriba que nosotros. Sí. Estar más adelante que nosotros. No más atrás, más adelante. Más adelante. Sí, yo no lo voy a ver, lo que decía Fede hace un rato, ¿no? Lo del árbol. Yo no lo voy a ver. Pero nosotros estamos formando jóvenes que hoy tienen 25 o 30 años, que para cuando tengan 50 el mundo va a ser otro, pero tienen que estar capacitados para eso. Totalmente. Eso también lo hace la ciencia. Totalmente. La verdad, un placer hablar con vos. Sos muy groso, tenés mucha data y sos muy amable, muy radial también, muy radial también. ¿Cómo? Sos muy radial también. Bueno, gracias. En cualquier momento te armamos un podcast, sabelo. Impecable, cuando quieren. Bueno. Gracias, Doc. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por contestarme y gracias por darme este momento divertido para charlar así distendido y bueno, que la gente, uno digamos, no sabe si en estos pequeños minutos no hay algún chico del otro lado que le haya surgido la vocación de ser biólogo marino. Y bueno, para algo ha servido. Seguramente que sí. Y si no inspiramos a alguien, por lo menos trajimos un poco de luz sobre un tema que nos estábamos preguntando y necesitábamos la palabra de alguien que nos explique con conocimiento, con fundamento, con estudio detrás. Así que muchas gracias, Diego, por este ratito que te has tomado para charlar con nosotros. Bueno, Aye, Fede, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto cuando quieran. Adiós. Chau, Diego. El doctor Diego Rodríguez ha pasado por acá, biólogo marino, echando un poco de luz sobre este fenómeno que nos encanta, que es que las ballenas se vengan un poco para Mar del Plata y las podemos ver y podamos estar relacionados con ellas con respeto y como debe ser una relación con cualquier otro habitante de este planeta. Total. Aye, sí. Mandanos a una tanda y ya volvemos y cerramos hasta las 20. Estamos en vivo aquí en Punto Surf. Exactamente. Bueno, ya nos mandaste vos, Fede. Vamos a la tandita y ya venimos.